Generalidades. El proceso que involucra la ejecución de una obra estructural puede clasificarse en 4 ramas. La primera de estas corresponde a la estructuración del proyecto, es decir, realizar los estudios previos del proyecto para tener en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos del mismo. Respecto al conocimiento cualitativo, es importante tener total claridad sobre los planos arquitectónicos del proyecto y los impactos ambientales y urbanos. Para los conocimientos cuantitativos es necesario conocer los sistemas estructurales que constituyen al proyecto en su totalidad, entre estos la cimentación del mismo. Previo a la ejecución de un edificio en acero estructural, es importante realizar los correspondientes estudios de suelo y cimentación de la obra bajo las especificaciones señaladas en el capítulo H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 10. De esta manera se hace relevante tener conocimientos sobre el número de pisos o niveles del edificio, la cantidad de parqueaderos que éste requiera, el nivel freático de la zona de trabajo, como también los resultados de los análisis de los núcleos extraídos del suelo. Aspectos que finalmente se ven reflejados en los esfuerzos a los que estará sometido el suelo. Información que posteriormente es empleada para proponer diferentes opciones de cimentación, métodos de excavación según la consideración de las condiciones previamente descritas. Adicionalmente, se realizan recomendaciones con base a los estudios y análisis, observaciones que tienen que ver con los posibles asentamientos y efectos que se puedan generar en los predios vecinos. Sin dejar de mencionar las observaciones acerca del método para construir la cimentación que finalmente se haya elegido. Cuando se trata de métodos para medir y recopilar información física acerca de la geoposición, los estudios topográficos son parte importante del proceso de ejecución del proyecto, ya que permite establecer el área, los linderos, los niveles y demás puntos que se encuentren por debajo o encima de la superficie del lote. Para tener en cuenta las condiciones del suelo, es necesario realizar ensayos mecánicos y dinámicos que permitan determinar las características del terreno. En el caso de los mecánicos, ensayos asociados a los estudios de suelos permiten conocer la capacidad de carga portante del terreno. En cuanto a aspectos dinámicos, están algunos como la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, ya sean ondas de compresión, ondas P, y de cortante, ondas S. Generalmente en estos ensayos, las ondas son inducidas desde la superficie y se transportan a través de una fila de sensores sísmicos separados a cierta distancia. Los ensayos in situ pueden ser no destructivos y destructivos, los cuales son realizados con ayuda de perforaciones en suelo o roca, o en un sondeo de penetración estándar. Una vez se tiene el previo conocimiento del proyecto, se puede dar inicio a la etapa de diseño estructural, la cual en un inicio consiste en la determinación de las reacciones y deformaciones en la estructura al estar sometidas a fuerzas externas, fuerzas que adicionalmente deben ser, en un comienzo, estimadas según las condiciones de la zona de construcción y los criterios para la estimación del cálculo del peso de la estructura. Dentro del proceso de diseño a cargo del ingeniero estructural, es importante hacer un estimativo de los posibles desplazamientos que se puedan presentar entre los niveles de la estructura. Para realizar este análisis estructural, el ingeniero debe considerar los efectos que tiene la configuración de diferentes elementos estructurales en la rigidez del edificio, compuesto por vigas, columnas, arriostramientos y muros cortina. Es importante, entre otras cosas, que el análisis se realice de manera espacial, para posteriormente, una vez determinadas las derivas, poder garantizar que dichos valores se encuentren dentro de los límites permitidos por la norma de construcción colombiana. Y de esta forma, también garantizar la seguridad de los usuarios al no permitir daños en elementos no estructurales, y de la misma manera, controlar la deformación de los que sí son estructurales. Es de relevancia recalcar que el cálculo de las derivas debe realizarse para cada uno de los pisos que compongan el edificio.
Adicionalmente a los criterios básicos mencionados anteriormente, la norma sismo resistente reconoce 4 métodos de análisis del sistema de resistencia sísmica. El método de la fuerza horizontal equivalente, descrito en el capítulo A4. El método de análisis dinámico elástico, de acuerdo a los requisitos del capítulo A5. El método de análisis dinámico inelástico, de acuerdo a los requisitos del capítulo A5, y el método de análisis alterno, los cuales deben tener en cuenta las características dinámicas de la edificación, el comportamiento inelástico de los materiales y deben ser de aceptación general en la ingeniería. Una vez terminado el análisis de diseño pertinente, se realiza el diseño de los elementos estructurales, tales como columnas, vigas, conexiones, arriostramientos, entrepisos, muros y cimentación. Y luego recopilar la información relacionada a las memorias de cálculo y planos de diseño, estos últimos conocidos como planos estructurales, con sus respectivos despieces y detalles de manufactura y ubicación. Es decir, las codificaciones que indican el tipo de perfil, longitud y características del elemento, y los planos de taller de todos los elementos estructurales con sus respectivas planillas de materiales. Para elementos tales como muros divisorios, columnas no estructurales, entre otros, la norma sismo resistente establece como punto de partida para el diseño de elementos no estructurales la relación entre el grado de desempeño y el grupo de uso de la estructura, tal como se representa en la siguiente tabla del capítulo A de la norma sismo resistente. Las licencias de construcción cumplen una función importante dentro del proceso de ejecución, ya que permiten el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. Dentro de los requisitos generales para obtenerla están: copia del certificado de tradición y libertad del inmueble, copia del documento de identidad del solicitante, copia del certificado de pago del impuesto predial del inmueble de los últimos 5 años, planos arquitectónicos y estructurales, memorias de cálculo y estudios previos. En cuanto al segundo aspecto, puede entenderse como la programación de ejecución, la cual está comprendida por los diagramas de barra para el control de la ejecución de la obra, las precedencias y secuencias de los procesos constructivos que constituyen la obra, los rendimientos de equipo, los rendimientos de mano de obra, la ruta crítica de la ejecución del proyecto, el establecimiento de un plan de control, la elaboración de informes y la frecuencia de los procesos. La tercera rama hace alusión a los recursos necesarios para la ejecución, los cuales se clasifican: los recursos de los materiales, comprendidos a su vez por el proceso de licitación, adjudicación y contratación, la definición de los materiales a utilizar, el transporte, almacenamiento y manipulación de los materiales, los programas detallados de suministros, los plazos de entrega y formas de pago. Seguido por los recursos humanos, que de igual manera se dividen en la conformación y asignación de cuadrillas por especialidades, la llegada y salida de cuadrillas, el rendimiento de cuadrillas, el director de obra, el director de interventoría, el inspector de seguridad industrial. A continuación se tienen los recursos de maquinaria y equipos conformados por la asignación de equipos, las fechas de entrada y salida de equipos, la definición sobre equipos propios y arrendados y programas de mantenimiento preventivo. En cuanto a los recursos económicos, estos se dividen en el presupuesto detallado, los créditos bancarios, el análisis de precios unitarios y el flujo de fondos. Finalmente están los recursos informáticos usados en el proceso de análisis estructural y construcción del proyecto. Estos se clasifican en el hardware disponible y el software disponible. La cuarta y última rama está asociada a la ejecución de la obra estructural. Tiene que ver con las alternativas y estrategias para el desarrollo de la misma con el proceso constructivo que se requiera según el caso, como por ejemplo,
la sectorización del edificio, la determinación de los frentes de trabajo, la estimación de la dirección de construcción en sentido horizontal y vertical, la ubicación, diseño y construcción de almacenamientos, la estimación de los flujos del material, la localización y operación de los equipos de izaje, el diseño de un patio de operaciones e instalaciones provisionales, la elaboración de un programa de seguridad industrial y el cumplimiento del plan de manejo ambiental.